Hoy se toma un café con Claudia. Antonio Turnés nació en 1943 en Montevideo. Es doctor en medicina general y ha escrito mucho sobre medicina. Goza de gran prestigio en la comunidad médica y está casado hace 52 años. Bueno, la verdad que es un placer conocerlo al doctor y haber leído sobre él. Bueno, ninguno de sus libros, no he tenido el gusto, pero puede ser la oportunidad en el futuro. Porque ¿cuántos libros ha escrito usted? Ya ni perdió la cuenta. Y artículos ni le digo, ¿no? Usted se recibió allá en el 75, sin embargo después no hizo ninguna especialidad y sí se dedicó a escribir. Puso la mirada en la historia de la medicina o en temas que muchas veces... Trabajó en muchísimas otras cosas, ni que hablar. ¿Sabe que no lo oigo bien, no? Vamos a ver si le mejoramos el micrófono, porque tenemos un inconveniente con el micrófono. Por cierto que sí, ya en la presentación hemos contado mucho de usted, que ha sido referente en el sindicato médico, en la Academia de Medicina, trabajó en Maldonado muchos años también, pero siempre escribiendo. Después del retiro. ¿Y por qué eligió? Vamos a ponerle el micrófono, porque si no, agárrelo ahí. Ahí va, como tenemos una dificultad allí. ¿Por qué eligió el camino de la escritura y de contar? Tenemos un grupo. Levante un cachito. Ahí está. Un grupo de aficionados a la historia de la medicina que nos gusta emplear tiempo para rescatar memoria y rescatar personas o hechos que son significativos en la profesión y en la vida del país o de la humanidad. Así hay varias personas que se ocupan de esto y que tienen muchas publicaciones. De hecho hemos tenido en el cafecito a colegas suyos que hacen lo mismo, pero la producción suya es impresionante. No. La cantidad de artículos que ha escrito sobre la profesión médica, la mala praxis, los seguros médicos, el curanderismo, la historia de la medicina en general. Pero yo lo quería llevar... la hidatidosis, la sífilis, lo quería llevar a este estudio comparativo del COVID con la gripe española. Hay unas fotografías que realmente a mí me impresionaron, porque uno con esto de la pandemia se cree que es la primera vez que nos pasa, ¿no? Bueno. Y en realidad el mundo y la historia de la humanidad tiene muchas, la epidemia de la gripe del año 18 al 20 fue... Ahí estamos viendo nuestras fotografías que no se pueden creer, ¿no? Una cosa impresionante. Y fue el antecedente más importante de esta actual pandemia. ¿Ah, sí? O sea, en duración y en afectación de población. Ajá. Con la diferencia de que en aquel tiempo no hubo vacuna. Y lo único que hubo fue la extensión del virus que causó una mortalidad impresionante en todos los países, en el nuestro también. Por eso, vamos a hablar un poco del nuestro. ¿Qué paralelismo se puede hacer entre aquella y esta? Bueno, para decirle un ejemplo, en Tacuarembó, por ejemplo, a los pacientes que fallecían los llevaban en carros y los enterraban colectivamente. Ahí hay algún episodio un poco macabro y semi-humorístico, porque hubo una persona que no estaba fallecida, pero que fue en el conjunto, y cuando le dijo al cochero, ¿qué hago? ¿Me llevan vivo? Dijo, ¿cómo? El doctor Castañeto no se va a equivocar. No se puede equivocar el doctor Castañeto, que era el que había certificado la muerte de todos ellos. Un gran médico de Tacuarembó, de principio del siglo, de la época de la pandemia. ¿Y eso pasaba en Tacuarembó en el 1918, 1919? 18, claro. Y en otros departamentos también. Y en otros departamentos también. En todo el país se extendió eso. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos fallecidos? Mire, bueno, estábamos viendo las fotografías de los que eran los... Hemos tenido miles de fallecidos. De campaña, miles de fallecidos. En Uruguay, aquella en Uruguay deben haber estado en unos 1.600, 1.700. O sea, menos que ahora, pero también hay que hacer la comparativa con la cantidad de gente que había en el Uruguay en ese entonces. Pero en el planeta fallecieron entre 50 y 100 millones de personas. O sea, nada que ver con la mortalidad que tiene esta pandemia. En parte por las precauciones que se han tomado, por el conocimiento que se ha ido adquiriendo sobre la marcha. Y bueno, estas son fotografías también de otras partes del mundo, ¿verdad? Sí, todo esto es de Estados Unidos y del Reino Unido. Pero esto pasaba en el Uruguay, ¿no? También aquí pasó, claro. Y afectó a muchos grupos de trabajadores, a los cuarteles, porque las grandes aglomeraciones de personas son las que facilitan la difusión del virus. Claro. Un virus que se transmite
por vía respiratoria. Ahora recuerdo haber leído que incluso no había legisladores en el Palacio Legislativo. Bueno, cesaron una cantidad de actividades, entre ellas los legisladores también hicieron su parate. Y el tapabocas se usaba también, ¿no? También, ahí lo tiene, en Londres, gente muy elegante circulando con tapabocas. Ahí va. Bueno, es un dato interesante que nos da la historia y la investigación que usted ha hecho junto a otros colegas, ¿no? No, esto lo han investigado muchas personas hace mucho tiempo y es realmente un hecho de referencia para ver de que lo que tenemos ahora no es la primera vez que ocurre, Claro. ni es tan grave como lo pintan. Aquello fue mucho peor y las medidas que había para prevenirlo no existían. No había vacunas para eso. Hoy, afortunadamente, tenemos las vacunas y con eso estamos viendo ya los resultados. Claro. ¿Y va a escribir sobre este momento? No, ¿Tiene ganas? sobre eso ya, No, sobre este ya momento, está escrito. el de la pandemia. No le Habrá inquieta. otros que ¿En qué está ahora? con más distancia lo puedan hacer. ¿En qué Bueno, anda? acabamos de publicar varios libros, uno sobre la historia de la cirugía plástica, Ajá. reconstructiva y estética en el Uruguay con el doctor Alberto Irigaray, Sí. que es una mera colaboración con un viejo amigo, un compañero de generación, que es una historia muy interesante de cómo se desarrolló la cirugía plástica, que la gente identifica con la estética, pero que tiene mucho que ver con la reconstrucción de tejidos dañados por tumores, por lesiones, por las lesiones de guerra y particularmente por algunos defectos congénitos que se pueden corregir y que le dan a la persona otra armonía con su espíritu Claro. y otra alegría para vivir. En algunos países esto forma parte de las prestaciones que la sanidad da. Por ejemplo, en Gran Bretaña le dan determinadas prestaciones de cirugía estética a personas que tienen que modificar rasgos de su Fisonomía, cara, claro. sí, de su nariz, de sus orejas, que les llevan a estar expuestos a la burla o incluso a ser delincuentes. Hay algunos casos, incluso en Uruguay, que están narrados en el libro. Interesante. Déjeme llevarlo para dos temas que me interesaba conversar con usted. Sobre el tema de la ética médica. Sí. Hoy, las nuevas generaciones, los médicos que se reciben, ¿tienen claro ese concepto? Yo creo que es un proceso que tiene que desarrollarse con más energía, porque en la Facultad de Medicina se enseña mucho la patología, la clínica, la semiología, todas las ciencias básicas, pero se hace poco énfasis en lo que son las conductas de las personas frente a los pacientes, frente a los colegas, frente a la sociedad. Eso relativamente se ha modificado con la sanción de la ley de colegio médico, que desde 2011 comenzó a funcionar y que desde 2014 tiene un código de ética médica. Ajá. Eso es un conjunto de normas que orientan el ejercicio de la profesión en todas estas dimensiones, entre los colegas, con los pacientes, con la sociedad, con las instituciones, con la investigación, en fin, tiene una cantidad de derivaciones muy importantes. Pero de todo esto hay que hacer docencia, hay que hacer enseñanza activa. Sí, no se hace. Y bueno, estamos en los comienzos, eso va a tener seguramente un proceso, porque si no se había incorporado hasta ahora, a medida que pase el tiempo y que esto se tome con más energía, va a tener mejores resultados. Es parecido al proceso que se está haciendo con la humanización de la medicina, que se llama ahora, ¿no? Forma Que de repente parte de lo mismo. forma parte de lo mismo. Forma parte de lo Ahí mismo. está. O sea que bueno, ya el pasito de la humanización se está dando, ¿no? Bueno, la Facultad de Medicina la está pandemia ha tratando sido de una- incorporar factor. un curso de humanización, Sí, de lo tenemos humanizaciones claro. médicas, que ya hace años se viene haciendo en forma no obligatoria, o sea, Ajá. como una opcional, que lo hacen un pequeño número de personas. Claro, y lo otro que le quería preguntar tiene que ver con algo que usted dijo hace algunos Sí. años respecto a que había médicos que trabajaban alcoholizados y drogados. ¿Usted por qué dijo eso entonces? Porque el sindicato médico en su momento salió a decir que usted era una persona muy respetada y respetable y no sabían de dónde eso lo había sacado. ¿Pasa eso en el colectivo médico? Bueno, lo- creo lo- que lo- pasa en todos los colectivos y pasa sobre todo en todo el mundo. Esto no es una cosa que sea exclusiva de Uruguay. No tengo cifras ni puedo
identificar Sí, por supuesto. mayormente situaciones, pero Existe. las he conocido y son de la experiencia de 50 años de estar tratando con la profesión médica. Claro. Pero en el exterior, en la literatura médica, existen situaciones de este orden en todas partes. Ajá. Y el abuso de psicofármacos, muchas veces el médico está, digamos, cercano a la accesibilidad de eso, ¿no? Es una cosa ¿Eso es un problema? bastante conocida a nivel... La sobremedicación en los A nivel profesionales. universal es conocido que determinadas especialidades que tienen cercanía con el manejo de algunos fármacos pueden desarrollar adicciones. Ajá. De hecho, la morfina, por ejemplo, los morfinómanos, se da sobre todo entre el personal de salud, no solo médicos, también Claro. otras personas. Claro. ¿Y cuál, No estoy hablando de Uruguay, estoy hablando En general. general. cuál diría usted que es el principal problema en el ámbito de la violencia y del trato con el paciente que atraviesan los médicos hoy? Cuando se habla de impericia, de mala praxis, es decir, a veces uno como paciente siente que el médico se protege también, ¿no? De esas situaciones. Es un tema Y complejo. esto tiene que ver porque también con el corporativismo y todo lo demás. Existe el corporativismo como existe en todas las disciplinas de la vida, ¿no? existe, pero es algo que hay que tratar de controlar y de evitar que se manifieste agresivamente para la sociedad y para los pacientes. La violencia está presente en la sociedad en todas sus manifestaciones. También en el ámbito de la salud se da la violencia por problemas de organización, por problemas de relacionamiento, por problemas de incomprensión o por problemas de distinto tipo. Esto es un tema muy espinoso. Sí, escabroso. Que vale la pena detenerse. La Academia Nacional de Medicina va a hacer próximamente una reunión sobre el tema de la violencia en el ámbito de la salud, Ajá. que ya lo ha hecho y que algunos casos fueron notorios y graves, ¿no? Que terminaron con la muerte o con lesiones graves de algunos profesionales de la Antonio, salud. tengo que ir cerrando, Sí. pero no quiero dejar de mostrar ¿Cómo no? algunos de los libros que usted ha escrito, Bien, que son maravillosos. Los felicito Por por todo favor, su muchas trabajo y gracias. por toda su contribución al conocimiento, ¿no? De la historia de la medicina y otros temas también que tienen que ver con la historia de nosotros los uruguayos, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades que superamos y todo lo demás. bien. Y bueno, y también cortito, usted dice que el haber estudiado música le enseñó a escuchar, Sobre todo escuchar. para estudiar, Sí, y sí. para aprender. La música es una gran compañera. ¿Toca algún instrumento usted? No. No, tocaba el piano cuando era muy chico. Sí. Cuando empecé el liceo, pero eso ya quedó fuera. Lo que me sirvió fue para escuchar música y para gustar de la música. Ahí va. Y la música es una gran compañía. Porque llama la atención cómo los médicos, en general la profesión de médico, conlleva muchas veces otras disciplinas artísticas. Algunos pintan, otros cantan, otros bailan. Bueno, justamente uno de los compañeros de la Sociedad de Historia de la Medicina, el profesor Eduardo Wilson, Sí. acaba de publicar un libro sobre los médicos y el tango. Ah, qué bueno, qué que es interesante. una cosa apasionante de ver cómo se han desarrollado a lo largo de 2 siglos médicos que han aportado al tango. Me dio una idad para un café, lo vamos a Pero invitar. claro. Muchas gracias, ha sido un gusto. placer conocerlo Muchas y gracias por la felicitaciones. invitación. No, y por Muchas la gracias. vitalidad y por todo el conocimiento de este hombre. La verdad nos quedó chiquitito el café, me hubiese gustado más largo. Quedará para otra oportunidad, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa.